Muy buenos días, mi gente querida, bendiciones. Hoy quiero desearles un feliz 2026, un año de cambios, un año que recién comienza y ponerlo en manos de Dios. Un año que va a ser muy positivo para muchos y va a ser un año de cambios drásticos para otros. Les he venido diciendo en los grupos, lo he venido diciendo en la familia, que este año iba a ser un año de cambios en la economía y empezando el 2026 ya empezó con situaciones con Estados Unidos y Venezuela. Eso va a repercutir en la economía mundial y ahí van a empezar otras naciones también a intervenir. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber problemas financieros, pero no vengo a asustarte, vengo a decirte que hagas un cambio en este 2026, que hagas una mentalidad diferente. Vengo a enseñarte cómo tú puedes empezar un 2026 diferente, a que este año 2026 sea un antes y un después. Que este año 2026 empieces a sembrar ese árbol para que en un futuro tú empieces a recibir cosas diferentes. Todo esto ha comenzado en lo del fútbol, porque he estado muchos años trabajando con ese proyecto de Juventud Morada de la Academia y por eso nació esta idea, porque la idea es cambiar la mentalidad de la gente, empezando con los muchachos a tener una mentalidad diferente de superación, a enfocarnos no solamente a crecer en lo material, sino en la parte mental, espiritual, familiar y empezar a ver resultados. Por ejemplo, en el fútbol he estado por muchos años involucrado con niños, jóvenes que abandonan su proceso porque comienzan hoy con una mentalidad y unas ganas de llegar a tener éxito rápido, pero en el proceso abandonan su propósito. Por eso aquí nació esta idea de campeones con propósito de alrededor de 20, 25 años de proceso para empezar a cambiar esa mentalidad de llevar a una persona a tener éxito, a tener algo diferente, algo exponencial. En medio de todo este proceso en mi vida he tenido una transformación bastante, podemos decirlo, dolorosa, otras veces positiva, pero es parte de la formación de nuestras vidas. Si quiero decirte que no te enfoques solamente en lo material, enfócate también en el propósito que Dios tiene para ti, porque cuando nos enfocamos solo en lo material, claro, podemos tener resultados y ir para arriba, pero ¿qué pasa si no tenemos esa sostenibilidad que Dios nos da? Poner a Dios de primero en nuestras cosas es lo que va a hacer que el favor de Dios venga sobre tu vida. Que sí, sí vas, porque sí vas a tener resultados, pero ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes resultados en lo material, pero no estás alineado con los propósitos de Dios para lo que fuiste creado, para lo que Dios te puso en esa tierra, para que multipliques los talentos que Dios te dio? Todo este proceso de transformación, Dios me ha llevado a tener experiencias de bonitas, de ganancias, de pérdidas, de inversiones que han producido en pérdidas que he tenido, que no quiero que tú pases por ese proceso. Eso hoy vengo a enseñarte a poner esa semilla, a sembrar esa semilla de ese árbol que te va a producir
ese árbol que va a crecer y se va a fortalecer de tal manera que va a echar raíces tan profundas que cuando tenga su cosecha no se va a caer fácilmente. Hoy quiero enseñarte a construir no castillos en arena, sino tu casa sobre la roca. Todo esto no es por casualidad. Hoy vengo a revelarte cuentas que te van a empezar a generar rendimientos, intereses que se van a ir multiplicando, como cuando un riachuelo se va convirtiendo en una quebrada y se hace un río y cae al mar y se expande en gran manera. Así van a ser tus cuentas, así va a ser tu futuro. Hoy vengo a revelarte a cómo construir tu futuro, no solo el tuyo, sino el de tu familia, y a dejar un legado para que el día de mañana seas recordado no como un millonario, sino como una persona que se dedicó a ayudar a otras. Que cuando tú ayudas, estás trabajando en esta tierra para lo que Dios te puso acá. Y esto no es por casualidad, esto es porque durante tantos años de pérdidas, de ganancias, de procesos, inclusive procesos de caídas en la parte física, también me ha llevado a todo esto, me ha llevado a tener un poco de paz, a tratar de vivir con un propósito diferente, a vivir bien con mi familia y a disfrutar lo que Dios tiene para ti. En este proceso he pasado por muchas situaciones y me ha llevado a estudios, porque les voy a compartir a ustedes un videito de Warren Buffett donde él dice cómo construir tu riqueza. Pero claro, hay que primero sembrar esa semilla, hay que primero ahorrar, hay que primero dejar de hacer las cosas que a ti te gustan para tener un futuro diferente. Por eso he estado invirtiendo, no es por casualidad, he gastado dinero en cursos, porque cuando tú te afianzas, tú te pones a estudiar, el conocimiento produce dinero. Y no es por casualidad, esto vuelvo a repetirlo, porque he hecho estudios de finanzas, estudios que me han costado $800, otro curso que me costó 700 y algo de finanzas, otro curso que me costó como $150 para la parte espiritual, porque como te digo, no quiero que tú experimentes cambios exponenciales en tu vida, en la parte material, pero que al final te pierdes, y ese no es el propósito. Dios no quiere eso para sus hijos. Somos hijos de un rey y Dios quiere que vivamos bien en esta tierra, pero primero su propósito. La idea con esto es que tú salgas de la escasez, tú pongas las primicias a Dios y Dios multiplicará. Dios te ha escogido como su linaje, Dios tiene sus escogidos y por eso te quiere escoger a ti. A ti que estás pasando tal vez una historia como la que yo te voy a contar y tal vez eso se identifique contigo para que empieces a levantarte, a salir de ese desierto para pasar a una tierra prometida. Yo nací en un pueblo pequeño llamado Las Esperanzas. Eso inclusive es bíblico. La esperanza, la fe, la convicción, todo eso se combina para que tú llegues a un lugar diferente. Desde pequeñito yo iba con mi abuelo a cortar ciplinas, es un producto que existe aquí en Costa Rica, árboles de mozote, unos arbolitos pequeños que se usa para tomar. Hay otro arbolito que es amargo que se toma para dolores de estómago y cosas como esas. Él agarraba ese producto, lo vendía y me daba a mí una comisión. Así empecé y compré mi primer bicicleta. Ya después resultaba que yo arreglaba las bicicletas de mis compañeros
y las mías. Empecé a tener 2, 3 bicicletas, luego las vendí, compré mi moto más adelantito. Y ya resulta que cuando estaba ya yo, inclusive en la escuela, ya yo tenía mi propia inversión. Empecé a guardar dinero porque yo siempre he sido una persona muy ordenada, he sido una persona luchadora, superadora, he sido una persona que en lo poco he sido ordenado. Y Dios dice que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y guardaba dinero y empezaba a echarlo ahí en unos tarritos de avena que se llama avena Quaker. Eso, en sus años venían esos tarros de, de metal. Yo escuchaba que los abuelos guardaban la plata, la enterraban. Entonces yo decidí enterrar mi dinero, lo poquito que yo iba ganando, que mi abuelo me daba, yo lo enterraba para no gastarlo, porque yo sabía que si yo guardaba, yo iba a estar diferente después. Entonces, hay un video, como les dije, de Warren Buffett, que yo les voy a compartir a ustedes, que habla de todo esto, de las finanzas, de cómo usted empezar a construir un imperio desde cero, empezando con el ahorro, empezando a sacrificar cosas que muchos hacen y usted no las hace, pero en un futuro usted va a tener cosas y va a hacer cosas que muchos no van a poder hacer. Por eso es que el sacrificio trae recompensa. Cuando usted siembra algo pequeño, una semilla, va a producir un árbol y ese árbol va a traer frutos. Eso es lo que yo te voy a enseñar. Te voy a enseñar con mi experiencia, con mis resultados. Entonces, así empecé. Cuando iba a sacar ese dinero que yo había enterrado, estaba hecho una pelota de herrumbre, porque había tanta humedad, porque estábamos en invierno, y yo lo enterré y le puse hojas encima para que no lo vieran, para que no me lo fueran a robar. Cuando fui a sacar ese dinero, ya eso estaba hecho una pelota de barro. Bueno, así empecé, compré mi moto y empecé a trabajar y ahorrar y ahorrar. Luego, cuando ya estaba en el colegio, empecé a trabajar con un señor. Yo le dije, no me pague nada, yo primero quiero demostrarle que yo puedo hacer las cosas. Y entonces empecé a trabajar con ese señor. A los años terminé siendo dueño de ese negocio. Vendí ese negocio, construí un supermercado. Bueno, cuando tenía ese negocio me casé con mi actual esposa, mi guerrera, mi ángel de la guarda, que en cierta forma me da ganas de llorar cuando comparto todo esto porque fui muy ingrato con ella, pero todo es un proceso y Dios restaura y Dios hace todas las cosas nuevas. Ahora vivimos una vida muy linda, excelente y nos llevamos muy bien, pero todo es un proceso. Vas a pasar por cosas muy difíciles, muy duras, pero si tú eres fuerte, te vas a levantar y Dios usa las personas fuertes para su propósito. Dios tiene un legado para ti y si estás viendo esto no es casualidad, no es por casualidad, es porque Dios quiere levantarte, Dios quiere llevarte a niveles exponenciales. Porque yo no vengo a explicarte y a darte pura teoría, vengo a enseñarte cosas reales, cosas de mi vida, cosas de mi experiencia, por lo que yo he pasado y lo que me ha dado frutos y resultados. Y más ahora que he estado estudiando, como te digo, no vengo a enseñarte algo que no funciona. Son cuentas que ya he visto porque he invertido en economía, he invertido en conocimiento, he invertido en cómo construir un imperio. Ahora que estoy más alineado y sé que Dios está utilizando esto porque Dios me lo dijo, tienes que crear esto para llegar a más personas, para llegar a personas que se van a identificar con tu historia. Cuando me casé con mi esposa, al tiempito hicimos una inversión, compramos nuestra casa. En esa casa estaba bien feita, pero la fuimos arreglando, hicimos 2 apartamentos, luego eh, me enjarané en gran manera. Estamos hablando de como 35 millones o 36 millones hace muchos años, hace 15 años. Eso era un montón de dinero ahorita. Eh,
pero bueno, lo logramos, ahí salimos con un propósito de Dios. Esos apartamentos los trabajamos, vendimos el negocio e hice algunas otras inversiones que me llevaron a pérdida porque invertí sin conocimiento, sin ni siquiera saber en lo que estaba metiéndome. Y bueno, muchas veces Dios te pone esa compañera ahí para que tú también le tomes parecer, porque no es casualidad que tú tengas una compañera o un compañero que vela por tus intereses. Y a medida de eso, bueno, crecí un poco en lo tradicional, tuve pérdidas y eso me ha llevado porque yo soy una persona que no me dejo vencer fácil y por eso es que Dios me está utilizando y por eso es que Dios utiliza personas como tú que te vas a caer y te vas a levantar y vas a salir adelante. Y entonces, en ese transcurso, empecé a estudiar y he hecho cursos de trading porque siempre he creído que en la bolsa de valores pues es bueno y es real y es algo que funciona. Tuve pérdidas muy grandes, pero a raíz de eso, Dios me llevó a tener estudios, a conocer personas alineadas, personas que tienen mucho éxito. He hecho cursos que me han costado $800, otros 700 y resto de dólares en finanzas. He estudiado acciones, he estudiado lo que son las monedas virtuales, también de lo que es criptomonedas. He estudiado cursos también que fue un curso excepcional de Cristiano Rico, de Rodrigo Itaila, que es un curso espiritual que te lleva a identificar tu propósito. Por eso te digo, cuando tú haces algo, debes hacer algo que impacte a la gente, algo que le esté ayudando a la gente, porque cuando tú ayudas, vas a recibir el favor de Dios. Ahorita, por medio de todo esto, ya estoy invirtiendo en bolsa de valores, en oportunidades excelentes que estamos creciendo y por ahí tengo un alumno que va conmigo a la par, que es una persona que va a ser puente para que también muchos de ustedes, porque este curso, ¿para quién va a ser? Para personas que quieren salir de la escasez, para personas que quieren superarse financieramente, para personas que quieren superarse mentalmente, para familias, para restaurar su economía, para niños que hoy empiezan desde cero y van a construir esa casa sobre la roca, van a sembrar ese árbol con propósito, ese árbol que va a ser sostenible para cuando tenga sus frutos, no caiga fácil, para que no empieces una carrera o, por ejemplo, hablando de los deportistas, que he visto deportistas que tienen mucho éxito y llegan arriba y vean, hacen así, porque no tienen una sostenibilidad, porque no han construido sobre la roca. Invito a que aquí abajo entres al link y empieces a ver parte del curso, algunos videos gratis para que identifiques si esto es para ti. Gente, antes de que le des like, que le des iniciar en el botón de abajo para empezar a ver el curso, quiero que reflexionemos un poquito también. Yo sé que hay gente que tiene su dinero, sus inversiones, sus ahorros, y sé que tal vez muchos dirán, bueno, yo no necesito esto, pero yo quiero contarte esta otra parte de la historia. Cuando nosotros teníamos el negocio, el supermercado, trabajábamos muy duro, trabajábamos de sol a sol. Trabajábamos de 5 de la mañana hasta 10, 11, 12 y en temporadas de noviembre y diciembre nos daban a veces 2 de la mañana con nuestros hijos ahí pequeñitos durmiendo en las bodegas donde teníamos los productos del supermercado. Todo eso te lo cuento para que tal vez te enfoques y veas que tal vez lo que te está pasando es lo que ya a mí me pasó.
o lo que ya a mí me pasó, lo que te puede pasar, porque muchas veces nos enfocamos a crecer en lo material y la parte espiritual eh, la dejamos de lado. Y muchas veces no es crecer solo en lo material, es también poner a Dios de primero y poner a tu familia de primero, porque lo que Dios te da es para que tú disfrutes también en esta vida. En ese transcurso de mi vida, bueno, vendimos el supermercado al socio y yo empecé a invertir, prestaba dinero por hipotecas, me tocó que recoger una casa y otras inversiones por ahí siguieron funcionando. Yo iba muy acelerado, creciendo en la parte económica, pero era tanto la aceleración que, como decía Rodrigo en una convención, uno acelera tanto que usted no quiere parar. Y ahí es donde viene el riesgo de que, como si vas corriendo en una Fórmula 1, de que ese carro se recaliente. No, tienes que hacer un alto, tienes que parar, tienes que revisar el motor, tienes que hacer un chequeo para poder continuar la carrera. Lo que pasa es que en nuestras vidas seguimos acelerando y muchas veces, a veces tiene Dios que tocarnos una parte de nuestro cuerpo, una parte de nuestras vidas para que hagamos un alto y reflexionemos. Yo iba acelerando tanto que mi carro falló, que el motor falló. Entonces, en ese trayecto, de esa transformación, de esa aceleración, yo tuve un quebranto en la parte de lo que es la salud. Y bueno, yo tuve un infarto. Entre tanto estrés que yo tenía, manejaba, iba al gimnasio y todo era una carrera y me dio un infarto fulminante, un infarto que yo les cuento a ustedes hoy. Esto es porque Dios tiene un propósito conmigo, no en la parte económica, sino un propósito de que muchas personas se pueden identificar con esto y no solamente aceleren para ganar la carrera, no solamente aceleren para hacer dinero, sino es también que tú reflexiones y puedas encontrar paz, tranquilidad y que tengas una economía diferente. Todas estas oportunidades que yo te vengo a traer no es por casualidad, como te vengo mencionando, es por experiencia, he pasado por el camino, he pasado por donde asustan, como dicen, ¿verdad? Y bueno, yo duré casi un mes, me dijeron que tenía que operarme a corazón abierto porque una válvula se me había tapado en el corazón y tenían que operarme para poder recuperarme. Me hicieron varios estudios y resulta que ahí es donde la mano de Dios empezó a trabajar. Resulta que eh, Dios no permitió que tocaran mi cuerpo porque tu cuerpo es templo de Dios. Y entonces en ese proceso a mí me dijeron en el curso de los estudios que yo no me podían operar porque mis arterias estaban demasiado delgadas y que si me operaban, me ponían un stent o algo, o un marcapasos, muy probablemente mis arterias no podían resistir porque estaban muy delgadas. Entonces, como uno relativamente entre los 40 años, 30 y resto, 40 o antes de los 50, usted todavía es una persona que tiene fuerzas, que tiene potencial de restaurar. Y me mandaron para la casa a restaurarme solo. Y yo lloré mucho porque a mí me encantaba el deporte, me encantaba ir a pescar y a hacer muchas cosas que yo sabía que mi vida se había troncado, que mi vida se había terminado.
Así lo sentía yo y lloré mucho. Ahí está mi esposa de testiga, que ella va a contar su historia también más adelante. Y eso fue muy duro para mí. Y yo era una persona, un empresario que me enfocaba tanto en la parte material que yo no podía estar sin el teléfono, porque cuando no era un cliente que me llamaba, yo tenía que hacer algún negocio con el teléfono o alguna cosa y yo no lo soltaba. Y entonces ahora aprendí a que no, no es todo eso, no es solo lo material lo que importa. Eh, y en ese trayecto, bueno, empecé a tomar pastillas, yo parecía una gallina, eh, tragaba y tragaba maíz, tragaba y tragaba pastillas. Y bueno, muchas veces eso es sobre medicamentos, digamos, es eh, tomar tanta pastilla a vos te arregla algo, pero te afecta el otro. Y bueno, entonces así duré por varios años, eh, pero cuando tú pones a Dios de primero en cualquier cosa que tú hagas, Dios se va a manifestar y durante varios años pasé en ese proceso, tomé pastillas, iba a revisiones a cada rato para ver que todo estuviera bien. Yo no padecía el corazón, yo no, nunca tuve exámenes que me dijeran de eso, nunca padecí de colesterol ni nada de eso. Fue algo que fue Dios el que me tocó para que yo hiciera un alto y no corriera tanto por el dinero, sino que tuviera un propósito de vida. Y por eso es que yo les vengo diciendo a ustedes, cuando tú haces algo, tú tienes que hacer algo que le ayude a las personas. Tienes que enfocarte a dejar un legado que el día de mañana la gente te recuerde como una persona que creció, que hizo plata, pero que es recordada como una persona buena, una persona que va a tener la gente buenos recuerdos de ti. Yo hace ya 6 meses o más no tomo una pastilla, me siento súper bien, hago todo, puedo nadar, puedo bucear, hacer todo lo normal de una persona. Dios me curó, Dios me restauró y ahora tengo paz, eh, vivo mi vida totalmente diferente y yo sé que hay mucha gente aquí que dice, yo, ¿para qué voy a hacer esto? Yo tengo mi dinero, tengo mis ahorros y bueno, les vengo diciendo, el 2026 es un año de muchos cambios, para muchas personas va a ser muy beneficioso, para los que quieran formarse como inversores, porque yo te digo una cosa, yo tenía mi supermercado, tenía lo de la agencia de motos, eh, económicamente no nos iba mal. Y bueno, no es solamente, como te digo, enfocarte en lo material, porque cuando te enfocas en lo material va a llegar un momento en que tal vez si no tienes una buena formación vas a tener pérdidas y eso es lo que me sucedió también. Bueno, yo sé que hay mucha gente que tiene ahorros, pero recuerden ustedes, la economía siempre va a ser fluctuante. Van a haber cambios en los cuales tal vez por medio de estas subidas, no es lo mismo ahorita tener 10 millones en el banco y todo va subiendo. Eh, Dentro de 10 años, tal vez muy probablemente 10 millones ya no sean nada y el banco no te va a pagar intereses que te vayan subiendo esas cuentas, que te vayan multiplicando las cuentas. Los bancos están hechos para ellos ganar, no para que tú ganes. Por eso no te van a revelar cuentas que te produzcan algo suficiente que vaya a la par de la economía, porque resulta que yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 5 años comprabas una bolsa de arroz por 600, 700 pesos, ahorita vale 1000 y restos. Y todo va subiendo. La gasolina, ¿cuánto valía? Hace 5 o 6 años, 300, 400 pesos el litro, ahorita ¿cuánto vale? Entonces, si tú tienes 10 millones, o 5 millones, o 10 millones, o 20, o 30, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Entonces, 10 años pasan así, así. Yo no sé si tú te acuerdas que hace cuánto,
trabajabas en alguna empresa o algún negocio o le trabajabas a alguien y los años pasan rapidísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros no nos educamos en la parte financiera, en la parte de que podamos tener cuentas diversificadas? Y eso es lo que yo te vengo a mostrar, y que si tú algún día quisieras ser dueño de una empresa como Coca-Cola, como Chevron, como Intel, ¿crees que podrías hacerlo? ¿Tendrías el dinero para comprar o hacer una empresa igual que esa? Muy probablemente no, pero eso es lo que yo tengo que contar. Tú puedes ser dueño en parte de estas empresas. Yo te voy revelando poco a poco cómo tú puedes empezar a sacar beneficios de estas empresas, a tener rentabilidades de estas empresas. Pero no quiero que tú te pierdas, no quiero que tú inviertas rápido a lo loco, porque cuando yo te voy a compartir videos de economía real, donde tú te puedes empezar a formar de una manera disciplinada y empieces a hacer cursos de finanzas, cursos de administración, donde te van a llevar a tener más conocimiento para que tú puedas aplicar. No te frustres, no inicies nada rápido, porque nada funciona rápido. Por eso es que el programa está hecho para desarrollar finanzas sostenibles a largo plazo. Y eso es lo que les vengo diciendo a los muchachos en la academia, para que se enfoquen a largo plazo. Nada funciona a lo rápido, nada. No puedes sembrar un árbol y cosechar el año que viene. No, todo tiene su proceso. Un diamante no se forma en un año, son años de proceso bajo tierra, son años de proceso. Inclusive primero es carbón para después salir a la luz. Todo esto es lo que yo quiero que tú entiendas, y que sea una comunidad sostenible, que es lo que Dios quiere, que tú pongas las finanzas en tus manos y seas un buen mayordomo de lo que Él te pone en las manos. Así que cada vez que vayas avanzando en este proyecto, en este curso, te vas a ir dando cuenta de cuentas de ahorros, cuentas en las que puedes invertir, pero como te digo, no inviertas sin conocimiento. Te lo pido, por favor, no inviertas sin conocimiento. Entonces, esto no es para que tú vayas y ya, porque el algoritmo, cada vez que tú veas un video o algo, te va a salir algo parecido. Y mucha gente se emociona y invierte, y ahí es donde pierden, porque no puedes invertir sin conocimiento. Primero es la educación. Ahora sí, puedes entrar y darle clic al link para que puedas empezar a conocer y a formarte con propósito, y puedas empezar a sacar rentabilidad de este 2026, sea un año que marque un antes y un después para ti, para tu familia, y para que empieces a dejar un legado. Así puedes empezar a crecer, no solo en la parte económica, sino también en la parte espiritual, porque cuando tú tienes recursos vas a poder llegar a un momento que tú puedes ayudar a muchas personas, porque muchas veces no lo hacemos, no porque no tengamos buen corazón, es porque a veces la parte económica no nos permite. Pero si tú tuvieras ingresos sostenibles, que el día de mañana no tienes que trabajar, porque esos ingresos ya te están generando, o si estás trabajando, tienes un negocio que también te esté llegando rentabilidad por otros lados. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Eso es el legado que tú vas a tener. Es para que empieces a disfrutar, a pasar del desierto, de ese montón de años trabajando para un patrón, trabajando para una empresa o en un negocio donde no te da paz, no te da tranquilidad, porque si tú no trabajas, no generas. Y esto es lo que yo vengo a compartir con ustedes, es que aunque usted no trabaje, tu negocio te va a generar. Cuando yo tuve ese quebranto de salud, fue un mes prácticamente internado, que todo se paralizó, mis cuentas no funcionaban,
el negocio no funcionaba, porque cuando tú eres el negocio, si tú no trabajas, no produce. Y eso es lo que no queremos. Queremos un negocio que aunque tú no trabajes, el negocio produzca, sí o no. Ok, entonces eso te va a traer paz, te va a traer beneficios económicos, te va a traer que puedas ayudar a otras personas y que puedas pasar de la escasez a la productividad, que puedas pasar del desierto a la tierra prometida. Bendiciones y nos vemos en el próximo video.